Bueno, continuamos con nuestro curso y hoy en este vídeo vamos a ver ya los dos conceptos nucleares, los dos conceptos básicos de intervalo de confianza y de contraste de hipótesis. Vamos a ver estos dos conceptos tan, bueno, decisivos en estadística y en ciencia. Veíamos en el vídeo anterior de qué depende, de factores que depende la distribución, la forma, la variación, la forma de la variación, el grado de variación de cualquier cálculo, de cualquier cálculo estadístico, de cualquier cálculo a partir de una muestra. Acordaos de la idea siempre, repito, el concepto de siempre en estadística queremos decir cosas de un valor poblacional y lo hacemos a través de un cálculo muestral. Un cálculo muestral que hemos visto que gira en torno al valor desconocido poblacional, pero tiene una variación, y como variación que tiene una determinada forma de distribución y una determinada dispersión, que es el concepto de error estándar. Y el concepto de esperanza, el concepto de promedio de los valores muestrales posibles, de los diferentes valores de cálculo a las diferentes muestras posibles, decíamos que la esperanza, el concepto de esperanza es el promedio poblacional de esta variación de valores posibles que yo puedo calcular a diferentes muestras posibles, generalmente gira en torno a zeta. Esto, acordaos que vimos de qué depende esta distribución, que en el vídeo anterior. No, revisando el vídeo me olvidé de deciros que os fijarais, supongo que habréis caído en la cuenta de que obviamente el promedio, todo gira en torno al valor poblacional. Habíamos dicho que la media poblacional en todas estas tres poblaciones, en las tres, la de mucha variación y poco tamaño de población, la de mucho tamaño de, o más tamaño de población, y la misma variación, y la de tamaño pequeño pero con poca variación, pues todas tienen media 5. El promedio es 5, el promedio poblacional. Y fijaros que el promedio de todos los valores de la media muestral siempre giran en torno a 5, ¿veis? ¿Ves? La esperanza, o sea, el promedio de todos estos valores es 5. Pero es que el promedio de estos también es 5. El promedio de todos estos valores también es 5. ¿Veis cómo gira en torno a 5? Todo esto es el valor promedio poblacional. Esto quiere decir que la esperanza de la media muestral es la media poblacional. Y aquí lo mismo. Fijaos cómo gira en torno a 5. Y aquí lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos con el concepto de intervalo de confianza. Mirad, fundamental. Lo hemos dicho ya muchas veces. Esto es un valor poblacional fijo pero desconocido. Esto es un valor muestral, el que sea, de todos los que hemos visto a lo largo de este curso. Conocido, pero variable. Bien. Esta distribución sabemos que gira en torno, mayoritariamente, algunos estadísticos no es así, pero en la mayor parte, los más importantes, los más utilizados, giran en torno al valor poblacional. Quiere decir que la esperanza es de cita con sombrero, es cita, o sea, que la distribución gira en torno al valor que yo busco y que la esperanza es conocida. Normalmente la esperanza quiere decir el error estándar, perdón. El error estándar, la dispersión de este estadístico es conocida. Y esto forma parte de la historia de la estadística. Muchos estadísticos profesionales se han dedicado a encontrar cuál es el error estándar de determinados cálculos muestrales, determinados estadísticos. Y se sabe por el error estándar de la media, el error estándar de la media muestral, el error estándar de la mediana, el error estándar de la correlación, el error estándar de la diferencia de medias, el error estándar de la diferencia de proporciones, de la odds ratio, etc. Y esto lo conocemos. Conocemos cuál es el error estándar, que depende de todas estas cosas que hemos visto, del tamaño de muestra, de la relación que hay entre el tamaño de muestra y el tamaño de la población, de la dispersión de la población, del tipo de muestreo, todas estas cosas. Podemos llegar en una situación determinada, a conocer cuál es el error estándar. Pero ¿qué problema tenemos? Que la localización de esta distribución
es desconocida. No sabemos dónde la localizamos. Claro, si lo tuviéramos, sabiéramos dónde está localizada, sabríamos dónde está el valor de cita poblacional que desconocemos. O sea, sabemos cuál es la forma, cuál es la variación, pero no sabemos si está más a la izquierda, más a la derecha. No la tenemos, la localización es desconocida. Bueno, muy bien, pero sí que lo que tenemos es cita con sombrero. Y cita con sombrero, no hombre, el valor que tenemos no debe estar muy lejos de cita, sobre todo si el tamaño de muestra es bastante grande, ¿no? Fijaros que cuando os he dibujado, cita con sombrero, os lo he dibujado siempre cerca de cita, y pensad en cualquier caso, cualquiera de los muchos casos que hemos visto, la diferencia de medias muestral, la diferencia de proporciones muestral, la odds ratio, la media muestral, está cerca del valor poblacional, obviamente. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, muchas veces la distribución es campana de Gauss, y, lógicamente, es muy habitual que los valores estén cerca de donde hay más. ¿De acuerdo? Entonces, muy posiblemente esté cerca. Bien, por lo tanto, y es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, y esto es clave. Decir, bueno, yo no sé dónde está localizada, pero sé cómo es la forma y tengo una localización que es el valor de cita con sombrero. Bueno, pues lo que hago es estructurar el valor de esta distribución, lo estructuro, ¿veis? Lo sitúo, esto de aquí lo desplazo, o sea, desplazamos sobre cita con sombrero, que es el valor que yo tengo concreto para mi muestra, que es un valor conocido, la distribución de cita con sombrero. La distribución, esta campana de Gauss, que muchas veces será en forma de campana de Gauss, la distribución. La distribución de cita de localización desconocida, pero de distribución conocida. La distribución es conocida porque sabemos qué forma tiene aproximadamente y sabemos qué amplitud tiene, pues la localizamos aquí encima, ¿vale? Y entonces le sumamos y le restamos, porque es muy habitual que siga una campana de Gauss, y acordaos de lo que decíamos en la campana de Gauss, le sumamos 2 veces el error estándar, porque de esta manera construimos un intervalo del 95. Entonces, fijaros que lo que hacemos es coger el valor y le sumo dos esperanzas, dos errores estándar, y le restamos 2 errores estándar. Así construimos un intervalo de confianza. Con muchas posibilidades, el verdadero valor de cita estará dentro, porque cita con sombrero no debe estar muy lejos de esto. Si extiendo el intervalo, creo un intervalo, digamos, del 95%, que será pues más o menos amplio, dependerá del tamaño de muestra, del error estándar que yo tenga, en definitiva, ¿no? Que ya hemos visto de qué depende el error estándar, ¿no? El tamaño de muestra, de la dispersión de la variable original, del tipo de muestreo, toda una serie de cosas. Y así construimos un intervalo de confianza y pensamos, bueno, pues el verdadero valor estará allí dentro con muchas posibilidades. ¿De acuerdo? Bien. Luego veremos en unos ejemplos concretos, en 3 casos concretos, ya veréis, cómo se utiliza todo esto. Pero este es el concepto de intervalo de confianza. Y el concepto de contraste de hipótesis es un poco diferente, pero muy similar. Lo que hacemos es siempre una hipótesis nula y una alternativa. Y cogemos la hipótesis nula como cierta. La hipótesis nula, ¿qué decimos? Pues mira, yo digo que cita vale un valor determinado, cita sub 0. Este cita sub 0 quiere decir un valor concreto. Se pone cita sub 0 para no fijarlo, no fijar un valor concreto. Pero yo fijo un valor concreto, hago una hipótesis. Y la alternativa, que es un plan B, digamos, la alternativa, digo que no es lo que dice la hipótesis nula, o sea que es distinto de este valor. Entonces lo que quiero ver es si esta hipótesis nula es aceptable mantenerla, porque de momento me la creo. Esto es un poco como la presunción de inocencia en el mundo judicial. En el mundo judicial podríamos decir que la hipótesis nula es inocencia y la alternativa es no inocencia, o sea, culpabilidad.
Bueno, pues vamos a ver, vamos a creernos la inocencia, vamos a creernos el valor que yo he dicho de zeta. Y ahora vamos a ver si es razonable mantenerlo. ¿De acuerdo? Bien. Ejemplos aquí de los que hemos visto de contrastes de hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis, que la media es 170, la media de alturas en España es 170, y la alternativa que no lo es. Que la P de una dicotómica, de una variable con dos valores posibles, sí o no, tiene la enfermedad o no, es hombre o mujer, lo que sea, es 0,5. P distinto de 0,5. Este ejemplo lo veremos luego. Que la diferencia de medias poblacional es 0. O sea, que cita es 0. Aquí que cita es 0,5. Aquí que cita es 170. Pero cita en concreto la media. Aquí la P. Aquí sería la diferencia de medias. Aquí la diferencia de proporciones, digo que es 0, porque de alguna manera estoy diciendo que las poblaciones son iguales. Si digo que las medias son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, si son las distribuciones, tienen la misma distribución, son campanas de Gauss y tienen la misma dispersión, entonces son campanas exactamente iguales. Pero en todo caso, que las medias son iguales, que quiere decir que la diferencia es 0. Aquí que la diferencia de proporciones es 0. Que la correlación es 0, que no hay relación. Que la G cuadrado poblacional es 0, o sea, no hay distancia entre observado y esperado, aquello que decíamos, la G cuadrado mide una distancia entre un observado y un esperado, que es qué esperaríamos ver si no hubiera ningún tipo de relación entre aquellas dos variables que estoy mirando de relacionar. La B0, la B para una correlación, para una regresión lineal simple, para una regresión logística, para una regresión de Poisson. B0 quiere decir que no hay relación. Y odds ratio 1 quiere decir que no hay relación. Fijaos que la odds ratio, en el caso de la regresión logística, la regresión de Poisson, la odds ratio es E elevado a B. E elevado a 0 es 1. Quiere decir que no hay relación. ¿De acuerdo? Estos son ejemplos de hipótesis nula y de hipótesis alternativas. Bien, ¿cuál es el procedimiento del contraste de hipótesis? Muy sencillo. Aceptamos la hipótesis nula como cierta, ya lo he dicho. Entonces, si yo acepto la hipótesis nula, ahora ya tengo localizada la distribución. La localizo, ¿veis? Sobre zeta sub 0. Decíamos que F, la distribución de cualquier estadístico, de cualquiera de estos, hemos dicho que no estaba localizada, no la tenía localizada. Pero aceptando la hipótesis nula, la localizo encima de un valor concreto hipotético. Por lo tanto, tengo una forma de distribución. Y ahora, ¿veis? Tengo todo esto, ahora ya localizado aquí. Y ahora es muy sencillo. Se trata de mirar si el valor de cita con sombrero cae aquí dentro en un intervalo del 95% o cae fuera. Si cae por aquí o cae por aquí, es que estamos viendo algo que no cuadra con la hipótesis nula. Esto es lo que tendría que ver mayoritariamente si fuera cierta la hipótesis nula. Lo normal es que caiga por aquí, por estos valores. Por lo tanto, si cae aquí, mantengo la hipótesis nula. Si cae aquí o cae aquí, la rechazo la hipótesis nula. En términos de p-valor, acordaos que el p-valor lo habéis visto muchas veces en el concepto de p-valor. El concepto de p-valor viene a dar una idea de cuál es de dónde ha caído cita con sombrero respecto a esta curva, que es aceptando la hipótesis nula. Si me cae aquí, el p-valor será mayor que 0,05, mantengo la hipótesis nula. Si me cae por aquí o me cae por aquí, es menor de 0,05, la rechazo. Acordaos, este esquema que seguramente lo conocéis todos. Si la P es mayor o igual que 0,05, mantenemos una hipótesis nula que hemos aceptado a priori. Si es menor, la rechazamos y cogemos la hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Pues esto. Fijaos que además, para un poco rizar el rizo, si la cita con sombrero me diera exactamente el valor
el valor de la cita sub cero, o sea, de lo que me dice la hipótesis nula, por ejemplo, que la media muestral es exactamente 170, que que la proporción muestral, la P con sombrerito, es 0,5 exactamente, que la diferencia de medias muestral es 0, que la diferencia de proporciones es 0, que la correlación muestral es 0. Obviamente aquí estaría aquí, y tendría un p-valor de 1, porque si me cayera aquí sería 1. En la medida que me voy alejando cada vez hacia aquí y hacia aquí, cada vez el p-valor es más pequeño, más pequeño. Y llegará un momento que cuando atravese esta frontera, que es un intervalo esto del 95, ya el p-valor será menor de 0,05. Y cuanto más alejado estoy, cuanto más lejos me caiga por aquí o por aquí, más pequeño será el p-valor. A veces cuando vemos la p es 0,000001, es que me ha caído muy lejos, que estoy viendo algo que no cuadra en absoluto con la hipótesis nula. En cambio, si tengo un p-valor de 0,20, de 0,15, de 0,47, 0,52, quiere decir que estoy viendo muestralmente, cita con sombrero es un valor muy razonable de ver si acepto la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Veis? Este es el funcionamiento del contraste de hipótesis y del intervalo de confianza. Esto es nuclear, esto es fundamental. La estadística es esto, siempre gira en torno a este tipo de decisiones, a través de intervalos de confianza y a través de contrastes de hipótesis. Muy importante, si os ha costado un poco volver a escuchar este vídeo. Repetir un poco todo lo que he explicado en el procedimiento de funcionamiento a la hora de construir intervalos de confianza y a la hora de realizar de contrastes de hipótesis. ¿De acuerdo? Bien, y ahora ya creo que puede ser en el último vídeo lo que vamos a ver es algunos ejemplos de intervalos de confianza y de contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Y con esto habremos acabado este curso de estadística simplificado. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias.